recibimos al finalista del Premio Planeta 2023, Alfonso Goizueta, que nos viene a presentar su nueva novela, El sueño de Troya. En ella nos sumerge ahora en la aventura arqueológica del descubrimiento de Troya. Una trepidante aventura que, más allá de tumbas, murallas y tesoros, nos muestra la lucha eterna del ser humano por dar sentido a su existencia. Así, damos la bienvenida a Alfonso Goizueta y su novela El sueño de Troya. Esperar ver a esa Martiña aparecer yo. No. Oye, perdona, tú eres una alegría. ¿Es una qué? Una alegría. Ah, una alegría. Me ha dejado en blanco, tú. Me ha encantado tu monólogo. ¿Pero que no tiene nada que ver acaso con la piel? Todo. Si es que yo te lo voy a grabar y me lo voy a aprender para yo hablar de mi disco. Me ha dejado en blanco. No te pude retener entre tanta multitud. ¿Cómo canta esta mujer, eh? Impresionante. Tu cuerpo quería más vivir y yo vivir en ti sin más. Como no, música, teatro, cine, este programa siempre te propone pues, el arte como una de las mejores ofertas, yo creo, por y para siempre de este país, aunque algunos no se enteren, ¿no? Y ahora vamos a ir pues, de literatura con una novela, El sueño de Troya, con un joven escritor, Alfonso Goizueta. ¿Qué tal, Tony? Buenas noches. Joven, pero con éxito. Bueno, poco a poco lo estamos consiguiendo y yo digo que el reto del éxito no es conseguirlo, es mantenerse en ese nivel, ¿no? Pero bueno, Claro, porque ser finalista del Premio Planeta el año 23, ¿no? Fue Con la algo que me sangre del cambió la padre, vida. Esto te debe cambiar de golpe. me cambió la vida totalmente porque yo siempre había escrito novelas, pero me dedicaba a mi mundo en la universidad y jamás hubiera pensado que una editorial como Planeta me fuera a publicar mis libros, jamás había pensado que mis novelas fueran a interesar a nadie ni que fueran a tener lectores. Siempre supe que escribiría, pero pensé que el destino de mis libros sería pues, el cajón, o si editaba una pequeña edición que les lo tendría que regalar a 3 o 4 amigos a los que previamente hubiera invitado a una cerveza. Y de repente me sucedió quedar finalista del Premio Planeta en el año 23 y me permitió que lo que más me gustaba en la vida, que era escribir, se convirtiera además en mi profesión. Y bueno, pues aquí estamos, ¿no? 2 años después. Pero dicen que lo que proyectas se hace realidad. Igual cuando escribías tenías que proyectar ya el éxito también, ¿no? Pues no lo sé, la verdad que yo cuando estaba escribiendo La sangre del padre sabía que era una novela muy especial, una novela que yo llamo mi primera novela de madurez, ¿no? Porque fue el primer proyecto largo al que me senté con paciencia sabiendo que quería hacer de ello una buena historia, pero jamás sospeché que fuera a tener el éxito que luego tuvo, ¿no? Es una novela que llegó a 12 ediciones, llegó a muchísimos lectores en España y en Latinoamérica, se tradujo, y entonces pues claro, un éxito muy inesperado, pero yo mismo no había podido soñar con Te aquello. convertiste en el más joven, ¿no? El más Ganador joven, sí. del premio finalista, Sí, ¿no? del finalista sí, la ganadora más joven fue Espido Freire con 25, pero yo fui el finalista más joven con 23. Pues vaya responsabilidad ahora para presentar una nueva novela, El sueño de Troya, ¿no? Pensar... Uno siempre tiene ese como miedo, ¿no? De decir, bueno, pues después de una novela que ha sido muy exitosa como fue La sangre del padre, ahora todo lo que vendrá será la decadencia, ¿no? Y todo irá peor. Pero bueno, es importante no dejarse llevar por esas fantasmas, tampoco dejarse llevar por fantasías de éxito, ni por unas cosas ni por otras. Y simplemente entregar uno todo lo que tiene en cada novela. Cada novela que escribes es tu mejor novela o estás en busca de tu mejor novela cada vez que escribes. Y eso es un poco la actitud con la que me senté a escribir El sueño de Troya. No, puede ser otro éxito porque los cantantes también a veces tienen un éxito, pero luego tienen otros también. Totalmente, no me voy yo mismo a agafar, ¿no? Bueno, pues nada, nos trasladamos al año 1871, ¿no? Efectivamente, volvemos en esta novela a esa época del nacimiento de la arqueología, ¿no? De la arqueología romántica. La novela nos traslada. ¿Por qué te trasladas a esta época? Bueno, el personaje principal, Henrik Schliemann, era un hombre muy interesante, uno de esos personajes históricos que uno lee su biografía y dice, bueno, este hombre tiene una vida de novela que se tiene que escribir. Schliemann era un hombre alemán, había nacido en el seno de una familia muy pobre, pero era extremadamente inteligente y había logrado hacer una gran fortuna por su propia cuenta. Y lo que sucede es que cuando de repente tiene 48 años, llega al ecuador de la vida, ya rico, casado, con hijos, se siente vacío, se siente que la vida no tiene sentido.
Y a él lo que siempre le había gustado desde pequeño era la antigüedad, la historia antigua, y en particular el mito de la Ilíada, el mito de la guerra de Troya. Y entonces con 48 años decide abandonarlo todo, a su mujer, a sus hijos, a sus negocios, y empeña su fortuna en viajar a Grecia, hasta la costa de Turquía más bien, a ir en busca de las ruinas de la ciudad de Troya, convencido de que lo que había descrito Homero en la Ilíada no era un mito, sino que era una realidad y que él podría excavar esas ruinas bajo la tierra. Es esa época de finales del siglo XIX donde los arqueólogos británicos y franceses y alemanes viajan al Oriente, en ese momento en manos del Imperio Otomano, buscando las ruinas de las civilizaciones antiguas para llevarse los tesoros expoliados, llevarlos a los museos de Europa. Pero descubrió que aquello no es solo era buscar arte, sino que también, ¿qué pasa, no? La ambición, la corrupción... La búsqueda de la obsesión. En todas las épocas, ¿no? En todas las épocas. La corrupción del poder o de esas ambiciones que acaban trastornando los sueños y convirtiendo los sueños en pesadillas, sucede en todas las épocas. En mi anterior novela, La sangre del padre, también lo exploraba, solo que desde un punto de vista más político, ¿no? del tema del poder. En el caso de La sangre del padre, que era una novela basada en la vida de Alejandro Magno, contábamos ese periplo, ¿no? de cómo el poder lo acaba corrompiendo. Y en el caso del sueño de Troya es la ambición por descubrir el tesoro de la ciudad de Troya, la ambición por descubrir esas ruinas, lo que acaba empujando a Schliemann, al protagonista, a la locura, ¿no? Y con él al resto de personajes que le rodean. Es un hombre que tiene un sueño, pero el perseguir ese sueño de manera obsesiva, monomaníaca, acaba destruyéndolo, ¿no? Y no solo a él, sino que acaba contagiando esa locura a la gente que le rodeaba. Es una historia muy interesante porque nos pone en el espejo de la oscuridad que podemos llevar dentro como seres humanos. Sí, y en esta época en que vivimos, yo creo, bueno, igual en todas. Si no recordemos a Goya, la época negra y, en fin, que... Siempre hay una parte sombría del ser humano que yo creo el artista trata de iluminar, ya sea con la pintura, con la música o en mi caso con la literatura. Pero es bonita, yo como pintor, porque soy pintor, luego he llegado a la televisión, pero es bonito introducirse, ¿no?, en la oscuridad y luego salir de ella y ver todo lo que hay y aprender pues, el valor de la luz y de las cosas positivas. Totalmente. Es bueno para el artista y para el público, para que reflexione tal vez, ¿no? Es que yo creo que el arte tiene esa capacidad, ¿no?, de bucear dentro de hacer casi una introspección colectiva del alma humana, ¿no? Cada uno puede hacer su introspección y buscar su conocimiento dentro de uno mismo, pero el arte casi como que lo proyecta o universaliza la búsqueda del alma del artista, la comparte con el resto, ¿no? Compartes tu búsqueda con el público que admira tus cuadros o que lee tus novelas o que escucha tu música y compartes ese viaje que has tenido tú a la hora de elaborar esa obra. Y a mí eso me parece lo más bonito del oficio del artista. Pero también compaginas, ¿no? Escribir. Compagino escribir por mi salud mental principalmente, ¿no? Porque si estuviera encerrado en el despacho escribiendo novelas todo el día, yo creo que acabaría como el Quijote. Pero escribir copa las principales horas de mi tiempo, pero también lo compagino con la enseñanza, que me gusta mucho, me gusta estar en contacto con los alumnos. Además, yo doy clase en primero y segundo de carrera, que son unos chicos de 18 a 19 años. Son jóvenes, tú eres joven. Bueno, porque para mí los profesores han sido muy importantes. Yo quiero pensar que soy el hombre que soy por los profesores que he tenido también, ¿no? Porque me animaron, me motivaron, me despertaron la curiosidad. Y yo, cuando me pongo delante de mis alumnos, trato de hacer un poco lo mismo, ¿no? O por lo menos de que, con que haya uno en la clase que le despierte la misma curiosidad que me despertaron a mí mis profesores, pues me doy por bien vivido. ¿Qué crees que opinan? No sé si sondeas a los lectores, a tus alumnos. También, si siguen en el caso, tus novelas, pues algunos lo siguen. Trasladarse a épocas pasadas, están interesados, porque creo que mucha juventud que viene aquí de becarios no conocen nada, ni saben nada, si no saben ni de la actualidad. Como no sea los 4 artistas del momento, en cuanto a cantantes, por ejemplo, ya no conocen ni actores, ni gente que aún es joven y que es muy importante. Bueno, yo creo que hay un poco de todo, ¿eh? Igual a mí me preguntas por cantantes de la actualidad y yo no te lo sabría decir. No, pero aplicado también en la literatura y en todo, ¿no? En la pintura, en todo. Yo creo que puede que sí haya una crisis de cultura actualmente, ¿no? Principalmente debido al auge de lo digital, de la inmediatez, porque al final la cultura, cualquier actividad cultural, la música, la pintura, la literatura, son actividades que requieren de paciencia, son actividades que requieren de casi un pensamiento pausado, y eso parece que hoy en día es un oxímoron, ¿no? Porque todo tiene que ir tan rápido y todo te tiene que proporcionar una satisfacción inmediata que es muy difícil para las nuevas generaciones porque ha sido un tema de atención. Estar sentado delante de un libro, estar mirando
mirando un cuadro o estar en un concierto de música sin estarlo grabando, ¿no? Estás simplemente pensando en la utilidad que puede tener esa actividad, ¿no? Y eso está reñido con la cultura propiamente dicha, que es empaparte de ideas ajenas, de las ideas de un pintor o de las ideas de un escritor o de un compositor, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que sí existe esa crisis hoy en día, pero yo soy optimista, yo creo que hay esperanza. No, pero es bueno, ¿no?, que haya creadores que nos hagan regresar pues a la historia, que en el fondo gracias a ella hay el presente, y así de esa forma pues ayudas, aparte de entretener, a culturizar. Es parte de lo que intento, ¿no? Cuando vuelvo a la historia con mis novelas, no solamente trato de alumbrar algún recoveco del alma humana en los temas que se tratan en esta novela, pues por ejemplo la obsesión o la búsqueda de los sueños, sino también, bueno, pues, trasladar al lector, como dices, a ese momento del pasado para aprender también de cómo ha sido la historia en el pasado. No siempre hay esos ecos constantes que el pasado tiene y que resuenan en nuestro presente. Yo creo que es muy importante conocerlos. Simplemente miramos a nuestro mundo a nuestro alrededor y las cosas nos sorprenden, pero si miramos a la historia vemos que ya han sucedido cosas semejantes, ¿no? Cosas similares. Casi vivimos en un eterno retorno, ¿no? Y para eso es muy importante conocer el pasado a través de los libros principalmente. Hablabas de los sueños que en el fondo tiene el protagonista, ¿no? Los sueños son muy importantes. Los sueños nos dan un propósito, ¿no? Porque al final es que si no ¿Sueña seríamos... poco la gente hoy en día o qué? ¿Sueña poco la gente hoy en día? Puede que sí, puede que sí. Yo creo que también hay una crisis de imaginación, ¿no? Hay una crisis de romanticismo. Decían C.S. Lewis le decía a Tolkien en el año 70, hay una crisis de romanticismo en este momento, patológicamente antirromántico, y eso decía el año 70, que diría del año 25, ¿no? Del año 26. Pero volvemos a lo mismo, ¿no? Yo creo que es esta sobreestimulación que tenemos a raíz de las redes sociales, de la conexión constante, instantánea, que nos da poco tiempo para pensar, nos da poco tiempo para estar solos, poco tiempo para aburrirnos. Y del aburrimiento surge la creatividad, del aburrimiento surge la inspiración, surgen las ideas, surge la imaginación. Y eso hoy en día es muy difícil encontrarlo. Pero Picasso decía que la inspiración me coja trabajando, entonces no esperaba aburrirse. No esperaba aburrirse, pero yo creo que en algún momento se debió aburrir para tener una idea, ¿no? Pero yo creo que la inspiración y las ideas son cosas distintas. Vamos, desconozco cómo es el caso en la pintura, pero yo te puedo hablar de mi caso. La creación es toda la misma, ¿no? Sí, ¿tú es crees? Una conexión, ¿No depende de la actividad de cada uno? No, yo creo que porque me gusta a veces ponerme a escribir o me gusta hacer televisión, que es lo mismo que pintar, ¿no? Y tienes que tener también esa parte creativa para improvisar, sobre todo un programa como el mío que se improvisa, ¿no? Entonces, yo creo que no, que es una conexión que hay, abres un canal que tenemos interior que conecta con la totalidad, donde existe todo, y te dan la información o te vienen las musas que dicen los bailarines o... A mí las musas yo siempre me han pillado no trabajando en ese sentido, sino en momentos de pensamiento o de darle vueltas a un pensamiento, estar leyendo un libro, de repente te asalta una idea, ¿no? Y más bien yo interpreto la frase de Picasso de no esperes a que te suceda eso para ponerte a trabajar, ¿no? Porque cuando te pones a trabajar en algún proyecto es cuando generas ese clima mental en el que luego aparecerán esas ideas imbuidas, ¿no? Esas ideas de musa. Pero es muy curioso cómo le viene la inspiración a los artistas. ¿Y cuándo y cómo sucedió que llegó la inspiración para El sueño de Troya? Pues fíjate, es una inspiración, en este caso muy de chispa, la recuerdo perfectamente porque fue una Nochebuena, ¿no? Una noche de Nochebuena, que recuerdo que estaba dando vueltas en mi cabeza a la historia de Troya y no recuerdo exactamente por qué. No sé si es que había leído un artículo o había escuchado una conferencia al respecto, nada que ver con Schliemann, sino sobre la Ilíada. Y me quedé pensando en ese momento de duermevela como a la 1 de la mañana y de repente surgió la idea, ¿no? De decir, tengo que escribir la historia del hombre que fue en busca de esta ciudad que no sabía si existía, de esta ciudad que no sabía si pertenecía únicamente a la imaginación de Homero, a la imaginación literaria, o si había correspondido a una realidad histórica. Y me levanté y empecé a escribir. Escribí los primeros capítulos, que por supuesto luego no fueron a ningún sitio, porque escribir ya sabes que es el arte de reescribir, pero así fue como surgió. Pero te pusiste en marcha. Me puse en marcha, sí. Supongo que no escribes a mano. Escribo a mano. Es que yo me acuerdo de Antonio Gala, ¿no? Que a lo largo de los años he entrevistado a tantísimos personajes, ¿no? Y le gustaba seguir escribiendo
A mano. A mano. A mí me parece que es otro Ahora proceso. ya no sé si hay mucha... Yo creo que no debe haber muchos que escriban a mano, pero por ejemplo Vargas Llosa sé que escribía a mano. Sus primeros manuscritos, siempre el primer borrador lo escribía a mano y luego lo iba pasando a primera máquina, luego ordenador. Y yo escribo a mano porque me parece que es un ejercicio diferente. Muchas veces me pongo a escribir directamente en el ordenador y noto que las palabras me salen diferentes, me salen como más oxidadas, ¿no? Hay una barrera entre la imaginación y lo que estás escribiendo. Y cuando estás escribiendo a mano, en cambio, todo fluye de una manera distinta, estás como conectado a las palabras que estás escribiendo. Y me gusta mantener esa escritura a mano. No puedo enfrentarme a un manuscrito, al primer borrador de un manuscrito directamente en la página del ordenador, tiene que ser en la página de un cuaderno. Creo que eres romántico, ¿no? Sí. Romántico abonado a las ficciones, ¿no? Pero me parece que eso es lo que nos salva. Pero te has pasado la vida pues, leyendo y culturizándote, ¿no? Porque eres muy joven y veo tanta sabia adquirida, ¿no? Bueno, pues te agradezco que lo veas así. Has tenido tiempo para divertirte. He empleado mi tiempo en las cosas que a mí me divertían. Por supuesto, me he divertido de las formas más convencionales, pero no he sido un animal social, ni he sido un animal de la fiesta, ¿no? A mí siempre me ha divertido mucho más, o me he encontrado mucho más a gusto en un mundo más de solitud, de reflexiones, de pensamientos, y lo que he podido es encontrar amigos que han respetado ese espacio y que en ocasiones han compartido ese espacio también. Pero claro, no soy de esos que tiene 100 amigos y va a todas las fiestas y tal, porque por supuesto es que no me interesa tanto ese mundo, me interesa más... Pero has podido. He podido vivir y he vivido, sobre todo... He vivido las cosas que he querido vivir y no hay, en nada tengo sensación de arrepentimiento ni de decir, bueno, dejé de hacer esto y hubiera querido hacer otra cosa, ¿no? Todo lo que hice es porque elegí hacerlo. Cuando elegí ir a una fiesta fue porque elegí ir a esa fiesta. Y cuando elegí quedarme sin ver a tanta gente durante un largo periodo de tiempo, escribiendo, leyendo, fue porque decidí hacer eso. Siempre sabes el porqué. Siempre es el porqué, porque me lo consiento todo y no me justifico nada. O sea, y consentirse uno, tienes que tener un motivo por el cual te consientes las cosas, ¿no? Porque si no recurrirías a la justificación, que es un consentimiento a posteriori. Yo he hecho las cosas siendo gobernante absoluto de mi voluntad. Cuando he querido hacer una cosa, la he hecho. Cuando he querido ir a una fiesta porque me apetecía ver a tal persona o a tal persona, lo he hecho. Y cuando me he querido quedar en mi casa leyendo o escribiendo, así lo he hecho, sin sentirme culpable. Y no me arrepiento de lo que he hecho. Es una filosofía de vida muy madura y que demuestra quién hay detrás del que escribe estas novelas, y por eso ganaste el premio finalista, ¿no? Supongo que, bueno... por eso va a ser un éxito, El sueño de Troya. Espero que a los lectores les guste y que la acojan bien, ¿no? Yo, al final, le dedico mucho trabajo a escribir, es lo que más me gusta, sé que lo seguiré haciendo siempre, pero es muy agradable cuando los lectores reconocen el trabajo, y más que cuando lo reconocen, cuando has conseguido conectar con ellos, porque al final una novela que tiene éxito, dentro de que esté bien escrita o bien documentada, es porque ha conseguido conectar con un momento de sensibilidad social, ¿no? Que ha hecho que a la gente leer este libro que trata sobre un arqueólogo en el siglo XIX le haya dicho algo, ¿no? O la novela que sea. Y eso me parece lo más importante, lo más bonito. Un buceador de bellezas. Bueno, me parece muy bonito verlo así. No, pues es fantástico todo lo que cuentas, porque yo creo que a los jóvenes además es una buena experiencia verte oír hablar de esa forma, porque llegan cantantes que ahora con la música urbana, que detrás a veces no hay ningún trabajo ni nada, las voces manipuladas, que quiere decir que a veces ni cantan, hay tanta cosa vacía en el fondo y que triunfa inmediatamente, que claro, parece que el triunfo tiene que ser fácil, y el triunfo no puede ser fácil, tiene que ser la consecuencia de un trabajo, de un esfuerzo, ¿no? Totalmente, ¿no? El triunfo duradero, yo creo, es el que se gesta durante mucho tiempo, ¿no? Y ahí me gusta también distinguir entre la fama y el prestigio, ¿no? La fama es una cosa que puede ser muy explosiva, muy brillante, pero siempre es poco duradera, ¿no? Y en cambio una obra que adquiere prestigio está abocada a la eternidad, ¿no? Porque el prestigio es mucho más sólido. La fama puede ser de un día, de un momento en el que una canción o un libro hayan dado justo en la tecla de la popularidad momentánea, pero al cabo de unos meses caen en el olvido, ¿no? En cambio, algo que está sostenido con un trabajo, con un esfuerzo, tiende a durar mucho más en el tiempo. ¿Se verán algún día poesías tuyas o no? Pues la poesía, fíjate, yo nunca me atrevo con la poesía me parece muy difícil, no tengo alma de poeta, yo creo que mi alma está en la prosa, ¿no? El verso me cuesta mucho. Bueno, es ponerse, ¿no? Y no te pongas barreras. No lo sé, es que la poesía yo le tengo mucho respeto, mucho respeto. ¿O tienes miedo de enamorarte? O puede que también. Claro, imagínate, hemos hablado de Gala, pues Gala
no solo escribía obras de teatro, sino que además hacía poesía y luego... Pero Gala era un poeta, tenía ese alma de poeta, ¿no? Esa ¿Solo facilidad. un poeta? Yo creo que ante todo era poeta, ¿no? A mí me parece que sí. Yo creo que el poeta, aunque cultive otros géneros, en su corazón es poeta, ¿no? Y yo sé que yo podré cultivar otros géneros, pero en mi corazón seré novelista. La prosa suena diferente en mi cabeza, por eso me es más grato escribirla, ¿no? Y hay gente que es el verso lo que le suena. No es mi caso. Pero, no sé, a mí me parece que es bonito siempre no ponerse límites. Eso desde luego. Y probar experiencias, por ejemplo, pues pintar, hacer televisión, hacer radio, eso, lo otro, pues dices, ¿y yo cómo voy a hacer esto? Pues uno es capaz de hacer lo que no se imagina, solo es cuestión de Bueno, pues dejarse puedo llevar. intentar entonces escribir un poema, pero entonces me lo quedaré para mí. ¿Te los vas a guardar? Hombre, pues sí, porque sean malísimos. Y además, ¿qué propuesta haces tú? Creaste un podcast, ¿no? Sí, tengo un podcast que se llama La Torre del Faro. Sí. Y es un podcast, bueno, donde hablo de actualidad, hablo de literatura, hablo de historia. Me gusta mucho porque también ¿Política no? Política menos, sobre todo política internacional. La política nacional a veces tiende a ir en círculos, ¿no? Y es un poco viciosa y me divierte menos, ¿no? Sobre todo la política internacional, que está muy conectada con la historia. Hablo mucho de literatura también. Es una ventana que tengo al mundo y que me gusta. Llevo con este podcast ya 4 años, disponible en todas las plataformas, y tiene un grupo de oyentes muy fieles que lo siguen y que me divierte mucho mantener ese proyecto. ¿Sabes del tipo de gente que te sigue, si es joven o también...? Pues la verdad que no he visto las estadísticas del tipo de edad que deben de tener, ¿no? Pero mira, es una cosa interesante, la voy a mirar. No, siempre es curioso saber, ¿no? Para intentar pues, llegar al máximo posible de gente, Totalmente. porque si intentas despertar corazones, ¿no? O inquietudes, también hay gente que se ha hecho mayor y ha vivido dormida, y entonces también eso le es cierto, conviene, eso es cierto. antes no tenga que partir, despertar. Espabilar a tiempo, ¿no? Para abrir Sí, los ojos. Yo siempre hablo de que hay una sociedad que duerme y hay que despertarla, ¿no? Porque nos manipulan, y que yo veo tantos intereses en crear pues, falsos ídolos, y porque no hay ídolos, también hablas actualmente, ¿no? Yo creo que vivimos totalmente, como dices, en una sociedad muy anestesiada, ¿no? Y entonces muy abocada a tragarse todo lo que le echen, ¿no? sin un tipo de criterio para diferenciarlo. Y eso me parece triste, ¿no? Porque eso es lo que está abocado a, bueno, pues ya digo, una sociedad que vive dormida, como dices tú, o anestesiada. Pero tú, hay una reflexión sobre ello, ¿no? Sí, totalmente. La falta de un mito, la falta de una aventura, o la falta de una historia que contar, ¿no? Pues es que te aboca... ¿Por qué? ¿Qué te aporta a ti el mito, por ejemplo? A mí el mito me aporta un significado, me aporta un propósito, un descubrir, ¿no? Sé que el mito es falso, pero descubrir lo que hay detrás, lo que el mito significa, o la necesidad que puede tener el ser humano de tener ese mito, hablo de los mitos clásicos, me parece que abre una reflexión muy interesante sobre las necesidades que tiene el ser humano para explicarse y para explicar el mundo que le rodea, para hacer que la vida sea algo más que un paréntesis entre el nacimiento y la muerte, ¿no? Pero el mito tiene que ir acompañado de una exploración de uno mismo y del semejante, ¿no? De algo que vaya guiado por un criterio, ¿no? Porque si no es dogmatismo. Mira, he venido en el bus y estaba mirando el libro, ¿no? Para ir leyéndome, porque lo maldito de esa época es que parece que nunca hay tiempo, cuando es lo más importante. Lo desperdiciamos en cosas que en el fondo son banales, pero estamos metidos en el bucle. En un bucle que al final acabas cayendo, ¿no? Y claro, nadie lee un libro, pero el móvil, todo el mundo llevaba el móvil mirando. Claro, pero eso sí, yo creo que parte del signo de nuestros tiempos, desgraciadamente. Con lo maravilloso que es, ¿no? Oler, tener entre las manos... Pasar las páginas. Un libro. Tú también eres un romántico, como yo, Tony. Sí, claro. Y ir colocando, ¿no? Apuntes... Pero te requiere un esfuerzo, te requiere un pensamiento, y la época en la que vivimos está muy reñida con eso. Es mucho más fácil sentarte en el teléfono, ver vídeos en TikTok o en donde sea, porque no te requiere un esfuerzo mental, y un libro sí que te requiere un esfuerzo de atención. Y sobre todo postergar la recompensa que vas a obtener después de leer ese libro, ¿no? Porque tienes que estar las 400 páginas o las 300 páginas que haya escrito ese autor con él para que llegues al final del libro y obtengas algo, ¿no? Pero como estamos en esta sociedad de lo inmediato, de lo veloz, de lo ya, eso está muy reñido con la lectura, con las actividades de la concentración, con la cultura en general. Es una realidad muy triste. Está muy bien todo lo que dices tú, ¿eh?
Porque, claro, vemos a tantos jóvenes en el TikTok con eso que dicen unas tonterías y ves que a veces los que acumulan más visitas es la tontería mayor. Sí, y digo, totalmente. estamos perdiendo lo más importante que es vivir. Y Totalmente. vivir es llenarse, emocionarse, sentir, amar. La vida está ahí fuera, no está Viajar en el teléfono. tiempo con una novela como esta. Es que la vida está ahí fuera, está fuera del teléfono, ¿no? Y había una época en la que vivíamos sin teléfono, ¿no? Y yo no la he vivido, pero la sé porque me han hablado mis padres de ella, ¿no? Y digo, pues sobrevivíamos bien y hasta teníamos otras curiosidades, ¿no? O tú eres un alma vieja o también has encontrado en el camino alguna persona mayor en su momento, de más jovencito, porque eres muy joven, pero de más jovencito que has bebido de la fuente de ella. Yo creo que tengo un alma vieja, ¿eh? He tenido un alma vieja siempre, porque me han interesado, igual porque soy siempre una persona solitaria y tal, pero me han interesado las cosas que uno lleva por dentro, ¿no? las propias vivencias del alma propia y del alma de los demás, y eso lo he encontrado en los libros. Entonces puede que sí tenga un alma vieja. Y ya para terminar, ¿el tesoro dónde sigue? El tesoro ahora mismo está en Moscú. Voy a dejar a los espectadores que compren el libro, lo lean y sepan cómo sale el tesoro de Troya y acaba en Moscú, que es parte de lo que se cuenta en la novela. No hemos hablado de diferentes personajes que hay, pero bueno, que lean la novela porque conociéndote a ti, viendo cómo eres y cómo te expresas, pues yo creo que despierta el interés de pensar que detrás de esta novela hay un hombre con una profundidad de vida. Muchas gracias, Toni. Y un motivo último para que tú creas que deben leer El sueño de Troya. Porque estoy convencido que al terminar la novela no solo habrán pasado un buen rato con una novela de aventuras, sino que hay una pregunta al final de la novela, que es ¿qué Troya vamos buscando dentro? ¿O qué Troya podemos tener dentro de nosotros si queremos encontrar? Que creo que los lectores se quedarán con ella y reflexionarán sobre ella. Ah, eso está guay, ¿no? Eso a mí es lo que me gusta, que un libro cuando lo cierres no solo hayas pasado un buen rato, sino que te deje una pregunta que se quede contigo. Bueno, muchas gracias. La próxima vez que vengas tienes que vivir también el cabaret. Me parecerá estupendo, La Toni. música, bailar, cantar, todo. Que también es muy importante. Claro que sí. Vale, Muchísimas pues gracias. muchísimas gracias. Vale, ¿nos hemos pasado de tiempo o qué? Un poco. Préstame atención porque te tengo un bombazo. En Centro CM han decidido ajustar por un buen tiempo el valor de sus cirugías estrella, el aumento de pecho para que puedas tener el busto como siempre lo has soñado y la lipováser en 3 zonas para que puedas extraer la grasa que tienes de más y esculpir tu cuerpo. ¿Sabes a cuánto? Cada una 2.699 euros. Y por supuesto con la tranquilidad y la confianza de que vas a estar en las mejores manos. No lo pienses más que en Centro CM te estamos esperando. El cantautor Carlos One vuelve con más fuerza que nunca para presentarnos su último disco, Karma, que recoge 14 canciones escritas por sí mismo, como No me arrepiento de nada, Eras todo para mí, Respira y coge aire, o Karma, que da nombre al disco. Lo tienes en todas las plataformas y en formato físico. Sigue a Carlos One en sus redes sociales y no te pierdas nada de su último disco, Karma. Cualquiera que ame, si tiene su